Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos al Eterno que nos permite el día de hoy tener vida, tener salud. Gracias damos al Eterno también por cada uno de sus atributos que nos sostienen, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Él es nuestro sanador, Él es nuestro ayudador. Y gracias damos al Eterno también porque nos da esta oportunidad de poder compartir a través de este medio su eterna palabra y hacer, ¿no es cierto?, pequeños análisis para tener que escudriñar y buscar la verdad por sobre todas las cosas. Hoy día ya lo estamos haciendo casi al final del día ya. No lo pude hacer más temprano, pero va a estar el video ahí. Lo bueno que es un video y se puede ver cuando puedan verlo y cuantas veces quieran verlo también. La semana pasada comenzamos a analizar, ¿no es cierto?, el concepto de la palabra Torá, que después se le cambió el nombre, ¿no es cierto?, cuando se tradujo al griego por la palabra nomos, ¿no es cierto?, que quiere decir ley, y ese es el concepto que hoy manejamos prácticamente el día de hoy, el concepto de nomos. Nomos fue la palabra más cercana que se encontró para poder acercarla a la palabra Torá, aunque el significado no es el mismo, pero ¿no es cierto?, trataron de buscar una palabra lo más similar o el significado más cerca a la Torá. El problema es que cuando se tradujo, ¿no es cierto?, al griego, esta palabra nomo, que se conoce como ley, también, ¿no es cierto?, el concepto de ver la escritura, de ver la palabra del Eterno en el pensamiento fuera del judaísmo, fuera ¿no es cierto?, del pensamiento de los apóstoles, se empezó a ver de una manera distinta el significado de esta palabra. Y de ahí, ¿no es cierto?, malas interpretaciones. Entonces, cuando escuchamos la palabra ley, no es muy buena porque la entendemos como algo que nos obliga, algo, ¿no es cierto?, que a veces no podemos cumplir, algo que nos subyuga, algo que nos aplasta, algo que a veces no es bueno para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, el concepto ley que conocemos fue la palabra más cercana para la palabra Torá, en este caso la palabra nomos, ¿no es cierto?, en griego, que quiere decir ley, ¿ya? Pero nos alejó del verdadero significado de la palabra Torá. El significado de la palabra Torá quiere decir instrucción, y ya decíamos, ¿no es cierto?, que estaba relacionado con la instrucción que se le daba a una persona para usar el arco y la flecha y pudiese dar en el blanco. De ahí entonces la palabra Torá y su significado, que tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, a las instrucciones que nos dio el Eterno en la Torá, para que nosotros también pudiésemos dar en el blanco. Cuando no damos en el blanco, entonces estamos haciendo hierro, es decir, estamos haciendo las cosas mal, equivocadamente, y tenemos que oír de nuevo las instrucciones de Yahweh, porque ella nos enseña, nos da la instrucción, nos da las pautas, nos da la información, ¿no es cierto?, cómo dar en el blanco. De ahí, ¿no es cierto?, que el Eterno, cuando muere Moisés y toma a Josué para que tome el cargo, ¿no es cierto?, para que ya él conquiste las tierras prometidas que él había prometido a la nación que estaba fundando, toma a Josué, ¿no es cierto?, y él le da el consejo, ¿no es cierto?, y le dice, no te apartes de la ley que mi siervo Moisés te dio, ¿no es cierto?, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, es decir, ni a la derecha ni a la izquierda, ya no te apartes de ella para que te vaya bien, para que en todas las cosas que emprendas te vaya bien, ¿no es cierto? Es decir, para que tú puedas dar en el blanco, sigue las instrucciones que Moisés te dio, porque yo se las di a Moisés, ¿ya? De manera, amados hermanos, entonces,
que de ahí viene el concepto de la Torá, el significado de la Torá, que es instrucción y que está relacionado, ¿no es cierto?, con la instrucción para que una persona aprenda a usar el arco y la flecha y dé en el blanco. Y de ahí, ¿no es cierto?, la instrucción de Yahweh para los seres humanos para que siempre estemos dando en el blanco, ¿no es cierto?, para que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda de la instrucción que Dios nos ha dado. Si nos mantenimos, ¿no es cierto?, en el centro, sin apartarnos de las instrucciones de Yahweh, nuestra vida va a estar bien, ¿ya? No debiera irnos mal si estamos dentro de los conceptos de la Torá, practicando la Torá, ¿ya? Eso significa no apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, significa no que yo lo sepa, no que yo me aprenda cuáles son las instrucciones de Yahweh, sino que las practique, ¿ya? Cuando uno la practica, ¿no es cierto?, hace caso a las instrucciones, entonces damos en el blanco. Podemos saber las instrucciones, podemos escuchar las instrucciones, pero si no practicamos, no las obedecemos, de nada nos sirve. Bien, entonces vamos a continuar viendo el día de hoy entonces el concepto de la Torá y ver que la Torá es buena. Yo le decía que hoy día íbamos a revelar un secreto, ¿no es cierto? Un secreto para los que no lo saben. No significa, ¿no es cierto?, que yo recibí una revelación del cielo y yo tengo un secreto que nadie más sabe. No me refería a eso. Ya muchos saben este secreto porque lo han descubierto, porque Dios se lo ha revelado a través de la palabra, ¿no es cierto?, porque Dios se lo ha revelado a través de un pastor, a otro a través de un rabino, y, ¿no es cierto?, hemos aprendido del concepto de la Torá. Pero hay muchos que tal vez no lo sepan y para ellos entonces va a ser una revelación, este secreto maravilloso de la Torá. Nosotros podemos ver de dos formas la palabra del Eterno, ¿no es cierto? Podemos verla como la traducción de nomo, que quiere decir ley, o podemos ir al original de la palabra Torá, que quiere decir instrucción y que su significado es muy distinto, ¿ya? Muchos ven, ¿no es cierto?, la palabra del Eterno la ven como una ley, ¿ya?, como algo difícil y de ahí ya viene el concepto. Mire, yo no asisto a una iglesia, no asisto a congregarme con los hermanos, porque la iglesia exige muchas cosas, o porque muchos he escuchado la excusa, dice, si uno va a la iglesia hay que dejar muchas cosas, la iglesia pide muchas cosas que hay que dejar, pero no es la iglesia, no son los hermanos, no es el pastor, ¿ya? El problema es que cuando vamos nos encontramos con las instrucciones de Yahweh, ¿ya? Y esas instrucciones a veces nos confrontan porque la vida que llevamos o las cosas que practicamos están contra las instrucciones de Yahweh. Y como nosotros tenemos en la mente, ¿no es cierto?, el concepto de ley con respecto a la palabra del Eterno, ¿ya? Entonces ya la palabra ley, ¿no es cierto?, nos confunde y ya sentimos que nos están presionando, que nos están aplastando. Sin embargo, el concepto de instrucción es muy distinto, es un consejo, ¿ya? Es un consejo con mansedumbre, es un consejo, ¿no es cierto?, con ternura, con misericordia. Allá si yo quiero practicarlo o no, ¿ya? Pero si no lo practico, mi vida siempre va a estar en hierro, es decir, siempre errando de un lado para otro, ¿ya? Y nunca dando mi vida en el. De manera entonces, amados hermanos, que el concepto de la Torá es muy hermoso. Y el secreto de la Torá, ¿no es cierto?, y el secreto que yo les iba a decir, ¿no es cierto?, que es importante saberlo, es que si vimos la Torá o vimos la Escritura como ley, resulta ser más una maldición que una bendición para nosotros. Sin embargo, si la vimos como una instrucción, es muy distinta, ¿ya? Porque cuando la vimos como una instrucción, la palabra del Eterno, la Torá y toda su escritura, se transforma en una protección. Y ese es el secreto. Ese es el secreto, que la palabra del Eterno es una cerca a nuestro alrededor, algo que nos protege,
Ese es el secreto de la verdadera significado de la Torá. Cuando la practicamos, por supuesto, cuando decidimos en nuestra vida practicar la Torá, practicar las instrucciones de Yahweh en nuestras vidas, entonces se transforma en una cerca de protección para nosotros. Es por eso, amados hermanos, que nosotros cuando leemos el libro de Job, que se los voy yo acá, se los voy a mencionar acá, espérenme, voy a tomar aquí un apunte, y en el libro de Job, ustedes ya la historia la habrán escuchado a lo mejor cientos de veces, ¿no es cierto? La historia de Job. Dice en el capítulo 1 de Job, en el verso 6, que vinieron a presentarse todos los hijos de Dios ante Yahweh, ¿no es cierto? Y entre ellos también vino Hasatán, el acusador, ya a presentarse también ante la presencia del Eterno. Y ustedes ya conocen la historia, yo se la voy a leer un poquito para recordarla y ver acá lo que ocurre. Mire, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Es importante lo que ocurre aquí en esta conversación de Jehová con Satán, porque están hablando de Job. Job vivió probablemente en el tiempo de Abraham, o mucho antes que Abraham, ¿ya? De ahí viene este libro de Job. De hecho, se cree que el libro de Job está escrito primero que el libro de Génesis, ¿ya? Acá, por ejemplo, si usted lee, se da cuenta que no había sacerdotes todavía, que Moisés todavía no escribía las instrucciones de Yahweh, y eso no significa que las instrucciones de Yahweh no existían antes, ¿ya? Abraham recibió las instrucciones de Yahweh, Job sabía las instrucciones de Yahweh perfectamente, ¿ya? Lo que pasa es que a Moisés el Eterno lo usó, ¿no es cierto?, lo capacitó para que él escribiese lo que no estaba escrito. Es decir, sus instrucciones que Dios había compartido con los seres humanos hasta aquel entonces no estaban escritas. Dios entonces usa a Moisés, ¿no es cierto?, lo capacita, ¿no es cierto?, y Moisés voluntariamente, por supuesto, escribe las instrucciones de Yahweh, ¿no es cierto?, que nosotros por la traducción lo conocemos como ley. Amén. Eso por una parte. Entonces acá, mire lo que le está diciendo Hasatán a Elohim. Le está diciendo, Dios, en este caso Elohim le está diciendo a Satán, ¿no es cierto?, no has considerado a mi siervo Job, que es perfecto, que es recto, que es temeroso de Dios, que es un hombre apartado del mal. Considere usted todo este halago que el Eterno le está haciendo a Job, ¿ya? Como lo menciona acá, ¿no es cierto?, en el verso 8. Y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? No hay otro como él, ¿ya?
no hay otro como Él, refiriéndose por supuesto a su manera de vivir, a su manera de llevar la vida, practicando la Torá, porque en semejanza Él era semejante a todos sus prójimos que existían en aquel entonces, ¿ya? Entonces cuando Él dice, no hay otro como Él, no se está refiriendo al aspecto físico, se está refiriendo, ¿no es cierto?, a la parte del alma, cómo llevaba la vida. Y lo dice acá, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Ya? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Mire lo que pasa acá. ¿Acaso teme Job de balde? Dice Satanás, ¿no es cierto? ¿Acaso no le has cercado alrededor de él, a su casa y todo lo que tiene? Has puesto una cerca alrededor de él. ¿Qué cerca? ¿Qué cerca puso el Eterno alrededor de Job? En el capítulo 29 de Job tenemos el contexto de esto para poder entender cómo actuaba Job y cómo él practicaba la Torá, practicaba las instrucciones de Yahweh, y eso hacía que creara alrededor de él, de su casa y de todo lo que tenía, una cerca. En el capítulo 29 de Job, nosotros leemos lo siguiente. Mire, ya a esta altura, acá Job, ¿no es cierto?, ya había sufrido todas las consecuencias, toda la maldad de Hasatán, ¿no es cierto?, donde había matado a sus hijos, donde lo había empobrecido, donde había dañado su carne, ¿ya? Pero aún así Job recuerda esos días de gloria, cómo actuaba él, cómo era él, y lo menciona acá en el verso 29, porque acá Job nos revela que él practicaba la Torá. Mire, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara y a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los príncipes se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Aquí Job empieza a hablar cómo él practicaba la Torá. Mire lo que está diciendo él aquí, ¿ya? Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la viuda yo daba alegría. Es decir, él tendía su mano a la viuda, ¿ya? Me vestía de justicia y ella me cubría como un manto, y diadema era mi rectitud. Mire lo que está diciendo aquí Job, ¿no es cierto?, que él se vestía con un manto de justicia.
por supuesto está hablando de algo espiritual, de algo, no de un manto físico, ¿ya? Me vestía con manto de justicia y ese manto, dice, me cubría a mí, me cubría como manto me cubría como manto, y diadema era mi rectitud, es decir, mi corona espiritual que él llevaba en su cabeza, ¿ya? Dice, y mi diadema era rectitud, ¿ya? Esa era su corona, es decir, la rectitud que él tenía era como una corona en su cabeza, ¿ya? Yo era ojos al ciego y pies al cojo, y los menesterosos, y a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Job, aquí en este capítulo 29, en estos versículos que yo acabo de leer, él menciona, ¿no es cierto?, cómo él practicaba la Torá, cómo le tendía la mano al menesteroso, al huérfano, cómo alegraba el corazón de la viuda, ¿no es cierto?, sustentándola, cómo era ojos al ciego y cómo era pies al cojo. Es decir, él practicaba perfectamente la Torá. Y cuando uno practica la Torá, hace que el Eterno ponga alrededor de uno una cerca. Es decir, la Torá, cuando uno practica la Torá, uno crea una cerca alrededor de uno, de su casa y por supuesto de todo lo que tiene. Ese es el secreto que yo quería compartir con ustedes, amados hermanos. Tal como lo dice también el Salmo 91, ya que todos lo sabemos, lo recitamos, algunos se lo saben de memoria. Yo un poquito, ¿para qué les voy a mentir? No me lo sé así de memoria, ¿ya? Otros tienen a lo mejor la capacidad de recitarlo, ¿no es cierto?, completo. Yo lo leo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿ya? Tal como diría, ¿no es cierto?, en la Biblia hebrea, el que estudia los misterios de la Torá morará bajo la sombra del Omnipotente. El que se dedica a descubriñar, cuando digo el que se dedica a descubriñar, es no el que se dedica a adquirir conocimiento, me estoy refiriendo al que los descubre, el que lo escudriña, lo busca, pero lo busca con la intención de mejorar uno. Si no, ¿de qué me serviría, ¿no es cierto?, descubriñar, aprender, tener conocimiento, si no los voy a practicar, sino que los busco solo para aprender? No me sirve, ¿ya? Acá cuando hablamos de descubriñar estamos hablando que yo lo busco para practicarlo, para ser mejor yo como persona, como lo era Job, ¿ya? Job es un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Hashem decía con respecto a él, no hay otro en la tierra como él, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto?, el Salmo 91 a su principio, ¿no es cierto?, dice que el que estudia los misterios de la Torá morará bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros acá, ¿no es cierto?, en la Biblia Reina Valera, ya con todas las traducciones, que ya venimos, ¿no es cierto?, ya dice algo diferente, pero el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, el que vive con Hashem, el que vive con él, ¿no es cierto? Cuando yo, en aquel tiempo de los judíos, ¿no es cierto?, en el tiempo de Abraham, era común que cuando uno estaba en la tienda o entraba a la tienda de una persona, estaba bajo el cuidado de ese techo, de esos habitantes, bajo las reglas de esos habitantes, ¿no es cierto? Nadie podía hacerle daño. Eso significa también vivir y morar con el Eterno. Es decir, yo moro con el Eterno, significa que yo estoy bajo sus reglas, estoy bajo su techo, estoy bajo su tienda y estoy también bajo su protección. Es por eso que nosotros cuando leemos, ¿no es cierto?, el caso de Lot, cuando va a destruir Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto?, cuando viene el ángel
entran estos ángeles, ¿no es cierto?, a la casa de Lot, y Lot no permite que le hagan daño, porque era una regla que existía en ese tiempo, que las personas que entraban y estaban bajo mi techo, en este caso, estaban bajo mis reglas, pero también bajo mi protección. Entonces acá cuando leemos el Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo, el que vive bajo el techo del Altísimo, va a andar bajo las reglas del Altísimo, bajo la Torá, bajo las instrucciones de Yahweh, ¿ya? Pero el que habita bajo el Altísimo, como dice el Salmo 91, ¿no es cierto?, morará bajo la sombra, el que mora bajo la sombra del Omnipotente, ¿no es cierto?, va a tener protección, como lo sigue mencionando después. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, y sigue para abajo, ¿no es cierto?, dando toda la protección que el Eterno le da cuando uno habita bajo el techo de Hashem. Cuando uno dice yo voy a vivir con Hashem, no significa que solo voy a vivir bajo su protección, significa que yo voy a estar bajo sus instrucciones y las voy a practicar. Es lo que hacía, exactamente lo que hacía Job, porque él lo menciona en el capítulo 29 de Job. Él menciona cómo era, cómo actuaba, ¿ya?, cómo practicaba la Torá, y por supuesto estaba la protección del Eterno. El Eterno había puesto una cerca alrededor de él, porque eso es lo que hace las instrucciones de Yahweh. Eso es lo que hace la Torá cuando uno sigue sus instrucciones, cuando uno se decide a practicar las instrucciones que el Eterno nos dio para dar en el blanco, entonces crea alrededor de uno esta cerca. Amados hermanos, ese era el secreto que quería compartir con ustedes de la Torá. Un secreto, por supuesto, para los que no lo sabían. Para los que lo sabían y los que los practican, ¿no es cierto?, son no bienaventurados. La palabra bendecido, esa es la palabra correcta. Cada vez que usted lea en la Escritura bienaventurado, cámbiela por bendecido, porque esa es la palabra que viene del hebreo, del idioma más original, de los textos más antiguos, ¿ya? Bendecido. Y no de la diosa Ventura, que en este caso la pusieron acá, ¿ya? Así que cuando usted lea, ¿no es cierto?, bendecido, ¿no es cierto?, es la palabra correcta, y somos bendecidos. Pero no piense usted, porque también tenemos ese concepto cambiado, ¿no es cierto?, cuando hablamos de bendición, inmediatamente nos enfocamos en la parte económica, en la parte material, ¿no es cierto?, pero no quiere decir eso la palabra bendecido. Es decir, la palabra de bendecido abarca muchas cosas, abarca la parte espiritual, abarca la parte de la paz, abarca la parte de la llenura del alma, abarca la parte, por supuesto, también económica, ¿ya? Pero no es lo primordial acá, que nosotros a veces pensamos, estoy bendecido, ¿ya? Otra de las cosas que vamos a ver el día de hoy también, por ejemplo, yo creo que tenemos un poquito de tiempo, ¿sí? Bien, ya dijimos el secreto, que la Torá, el que practica las instrucciones que tiene la Torá, es decir, la palabra de Dios, ¿ya? También tiene, ¿no es cierto?, el que practica esto, tiene una cerca a su alrededor, ¿ya? Tiene la protección de Yahweh, ya tiene la bendición del Eterno, entonces ya somos bendecidos, ¿ya? También el Salmo 1 hace mención, lo vamos a leer, ¿no es cierto?, también el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, es decir, no anduvo en las instrucciones por ahí, ¿no es cierto?, de cualquier persona, ¿ya? Sino, mire lo que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, es decir, recibiendo instrucciones que no corresponden, ¿ya? Ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire lo que dice acá, escuche, sino que en la ley, pero ya dijimos que la palabra ley viene de la palabra nomo, que es griega, ¿no es cierto?
Si nosotros cambiamos esta palabra por la palabra correcta que viene de más atrás, ¿no es cierto?, que es Torá, diría lo siguiente: sino que en la Torá de Yahweh está su delicia. Mire lo que está enseñando la palabra del Eterno, ¿ya? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores. Vamos a leer de nuevo, porque leí bienaventurado. La palabra bienaventurado es bendecido. Bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Yahweh está su delicia, ¿ya? Y en su ley, dice aquí, pero ya sabemos, en las instrucciones y en su instrucción medita de día y de noche. Ya, el que medita en la Torá, en las instrucciones de Yahweh, de día y de noche, dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Y qué pasa cuando uno está, un arbolito que está plantado junto a una corriente de agua? Dice, que da junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Esto para quién? ¿Para quién esta bendición? ¿Para quién? Para el que medita en las instrucciones de Yahweh de día y de noche. Para cumplirla, por supuesto, para practicarla. Esa persona, ese ser humano, ¿no es cierto?, va a ser como un arbolito que está plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Amados hermanos, estos son secretos de la Torá, de las instrucciones de Yahweh. Imagínense si nos ponemos a obedecer las instrucciones de Yahweh, todas las bendiciones, todo este cerco que crea alrededor de nosotros, toda esta protección, es una cosa muy hermosa, ¿ya? Muy hermosa. Así que, amados hermanos, ¿qué más puedo decirle el día de hoy? ¿Ya? Vamos a terminar con esto. Bueno, de la Torá tenemos que hablar muchas cosas, ¿no es cierto? Son muchas las cosas que tenemos que hablar acá con respecto a las instrucciones que nos da la Torá y que traen bendiciones para nuestra vida. Mire la diferencia entre ley e instrucción de Yahweh. La ley nos aplasta, la ley nos humilla, la ley nos subyuga. Sin embargo, la Torá, las instrucciones de Yahweh es muy distinto. Nos traen bendiciones, nos traen prosperidad. No solamente económicamente, espiritualmente, físicamente, ¿ya? Tal como dice, ¿no es cierto?, uno de los salmos, ¿no es cierto?, bendecido el hombre, ¿no es cierto?, o la mujer, ¿ya? Bendecido el hombre o la mujer que teme a Jehová y se aparta del mal, porque trae una bendición para él. Dice que es como medicina para su carne y refrigerio para sus huesos. Imagínense, eso es importante y es sorprendente que una persona que tema a Jehová, ¿ya?, porque está en las instrucciones del Eterno, ¿no es cierto?, allí en los 10 mandamientos, el primero es, ¿no es cierto?, temer a Jehová, ¿ya?, amar a Jehová con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Es el primer mandamiento que da el Eterno, es la primera instrucción que da el Eterno, ¿ya? Y el Salmo dice, bien, bendecido el hombre, ¿no es cierto?, o la mujer que teme a Jehová y que se aparta del mal, porque es medicina para su carne y refrigerio para sus huesos. Imagínense, y a veces estamos enfermos y no hallamos cómo sanarnos. Tenemos que acudir a los doctores, a una y otra cosa, ¿no es cierto?, cuando tenemos, ¿no es cierto?, medicina acá en la Torá.
También vamos a terminar entonces ya con lo último, acá en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Vamos a leer en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el verso 32. Acá el Eterno, ¿no es cierto?, nuestro amado Yeshua, tiene una conversación con un grupo de judíos que habían creído en él. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 31 en adelante, vamos a leer. Mire, ponga atención aquí lo que ocurre aquí, dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Note bien, a judíos que habían creído en él, a judíos. Recuerda usted que los judíos desde pequeño oían la Torá, se le enseñaba la Torá, recitaban la Torá. Recuerda eso. Entonces, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso es lo primero que le dijo en Yeshua a ese grupo de judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ya? Lo que ya explicábamos anteriormente, ¿no es cierto?, que una cosa es tener conocimiento de las instrucciones de Yahweh, ¿no es cierto? Otra cosa es no practicarla. Si yo adquiero conocimiento, si yo escudriño, es para conocer bien la verdad y seguirla. De lo contrario, no me sirve de nada el conocimiento, ¿no es cierto?, porque no me sería ningún beneficio a mí, ¿ya? Sin embargo, si yo la practico, ustedes ya escucharon todos los beneficios que vienen. Cuando uno, ¿no es cierto?, decide habitar bajo el abrigo, ¿no es cierto?, bajo el techo, bajo la tienda de Yahweh, ¿ya? Voy a estar bajo sus instrucciones, pero también voy a estar bajo su protección, ¿ya? Y mire lo que está diciendo Yeshua aquí, ¿ya? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cómo? Si ellos eran judíos, conocían la Torá, conocían las instrucciones de Yahweh, ¿cómo le dice él que no conocían la verdad? Y que si conocen la verdad os haría libre. Uno de los problemas que ocurría en los tiempos de Yeshua con los judíos es que ellos habían dejado de practicar las verdaderas instrucciones de Yahweh y estaban practicando ordenanzas, mandamientos, que son muy distintos. Y allí es donde nosotros a veces nos confundimos con las ordenanzas. Que ordenanza es una cosa que sirve para determinado tiempo, para determinadas circunstancias, ¿ya? Pero que en este caso no ayudaban para quitarme el pecado de encima o para hacerme una persona mejor, ¿ya? Como por ejemplo, cuando estuvo el pueblo de Israel en el desierto, ellos recibieron varias ordenanzas que servían en este caso para el desierto, porque ellos tenían escasez de agua, no había una higiene en ese lugar, ¿no es cierto?, buena por el tema del agua, ¿ya? Porque ellos carecían de ciertos conocimientos, como por ejemplo de las bacterias, de ciertos virus que siempre han existido, ¿ya? Virus que se detectaron en el siglo XV, por ahí, ¿no es cierto?, cuando ya empezaron a inventar y descubrieron el telescopio, ¿no es cierto?, cómo ver estos bichos que no se ven a la vista humana, sino que tienen que verse a través de estos aparatos, ¿no es cierto?, y descubrieron ahí, ¿no es cierto?, una serie de bacterias, una serie de virus que existían y que a veces nosotros se nos apegan al cuerpo y nos dañan físicamente. Pero siempre han existido, el Eterno las creó, siempre han estado allí,
¿ya? Pero no tenían cómo saberlo en el tiempo que el pueblo de Israel estaba en el desierto, y entonces Yahweh le da una serie de instrucciones, ¿no es cierto? Una serie de, en este caso, de ordenanzas que servían para ese momento, como, ¿no es cierto?, cómo tenían que lavarse las manos, cómo la mujer cuando estaba en su periodo de menstruación tenía que estar aparte por algunos días de la tienda, ¿ya? Porque dice la palabra del Señor que estaba inmunda. Entonces allí han habido una serie de malas interpretaciones con respecto a la mujer, ¿no es cierto? Que la mujer cuando está en su periodo menstrual prácticamente está desechada de Dios, o que, ¿no es cierto?, ella está en un nivel espiritual malo, o que está en pecado, ¿ya? Porque la Biblia lo dice así. Entonces a veces interpretamos tantas cosas de manera tan errónea y tan equivocada. Si el Eterno dio esa instrucción, era simplemente por un tema de higiene. No tenían agua. Una mujer no iba a ir al supermercado, ¿no es cierto?, a comprar estas toallitas que ellas usan, ¿no es cierto? No habían jabones, es decir, la higiene era muy mala en el desierto, era muy precaria la vida que estaban llevando en el desierto, y la mujer cuando está en su periodo menstrual, ¿no es cierto?, está botando una cosa muerta para afuera que podría, ¿no es cierto?, generar algún tipo de enfermedad, pero no que el Señor esté desechando a la mujer o que la esté mirando en menos. Era parte de su naturaleza. Ahora la aparta estos días porque en esos días todo lo que ella votaba, ¿no es cierto?, moría allí, ¿ya? Y no se generaban enfermedades dentro del pueblo de Israel. Ahora el Eterno, ¿cómo le explicaba, ¿no es cierto?, a esas personas que digamos, venían de la esclavitud, venían con una mente, por así decirlo, no sé cómo decirlo, pero tengo que decirlo como lo que era, ¿ya? Con personas, ¿no es cierto?, en un estado de brutalidad, porque eso es lo que provoca la esclavitud en un ser humano, más bien de la forma como lo estaban tratando los egipcios a los hombres, haciéndolos trabajar duramente. Un trabajo de esa manera, amados hermanos, embrutece a una persona, no lo hace entrar en razón. Prácticamente, ¿no es cierto?, el Eterno tuvo que enseñarle como a un bebé en el desierto, ¿ya? Entonces, ¿cómo le explicaba todo este tema de los virus, de los microbios? La mejor manera que el Eterno, ¿no es cierto?, lo hizo fue dándole ordenanzas para que se alejaran de todo este tipo de cosas y no cayera una enfermedad colectiva. Esas son ordenanzas. Y en el desierto le dio muchas ordenanzas que después ya no eran necesarias, pero el pueblo de Israel, los judíos, las tomaron como tradición y las siguieron practicando por año, por año, por año. Y cuando llega en el tiempo de nuestro amado Yeshua, ellos practicaban muchas cosas que eran ordenanzas, pero no eran instrucciones espirituales de Yahweh. Y allí es allí donde a veces nos confundimos. Entonces acá el Eterno le está hablando, dice, ustedes conocerán la verdad porque ya no la conocían. Estaban siguiendo ordenanzas, tradiciones, y eso lo seguían, ¿no es cierto?, como algo sagrado de Dios, pero habían dejado la verdadera instrucción que nos lleva, ¿no es cierto?, a alejarnos del pecado, de la maldad, que nos lleva a que nuestra vida espiritual dé en el blanco. Y esa verdad ellos ya la desconocían. Entonces ellos le dicen, ustedes cuando conozcan la verdad, serán verdaderamente libres. ¿Ya? Y porque la Torá es una de las bendiciones que trae, amados hermanos, es que nos hace libres, nos deja en libertad, no nos deja presos, ¿ya? Nos trae gozo, nos trae alegría, tal como dice el Salmo 119, verso 45, que también se los voy a leer. Permítame buscarlo acá, ¿ya? Salmo 119, verso 45, miren lo que dice. Andaré en libertad, ¿ya? Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos, tus instrucciones, ¿ya? Trae libertad la Torá, trae libertad las instrucciones de Yahweh, absolutamente, ¿ya? Andaré en libertad porque busqué tus instrucciones, busqué tus mandamientos,
Que el Señor nos pueda bendecir, ¿no es cierto? Bueno, podemos hablar varias cosas más que yo creo que durante la semana las vamos a estar analizando, ¿ya? Pero ya por el tiempo, ¿no es cierto? No me gusta que los videos sean tan largos para que no les sea tan latoso a ustedes de oírlo. Y vamos a terminar aquí el día de hoy. Entonces, amados hermanos, si el Eterno en su eterna voluntad nos permite reunirnos la próxima semana a través de estos videos donde compartimos y analizamos la palabra de Dios, así lo haremos. Jehová, Shalom, sean bendecidos esta semana que viene junto a su familia y no se olvide de estar escudriñando la palabra del Eterno para ser mejores, para llegar al nivel de Job y para llegar al nivel del perfecto de nuestro amado Yeshua. Jehová, Shalom.